Excelente día. Les habla su servidor, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Bernardo Anuar Azar López. Vamos a platicar sobre un tema muy delicado, absolutamente para todos, para todas las personas, que es unos rasgos del sistema penal acusatorio. ¿Qué derechos tenemos absolutamente todas las personas en materia penal bajo este nuevo sistema de justicia en materia penal, en el nuevo sistema penal acusatorio? Vamos a comenzar por las reglas más esenciales que cualquier ciudadano, cualquier persona que esté en nuestro territorio nacional las debe de conocer. No importa si es mexicano, si es o es extranjero, no importa tampoco la edad, es para cualquier persona, sin excepción. En materia penal, la primera regla: nadie, absolutamente nadie, puede ser privado de la vida de manera legal. No hay ninguna excepción a esta regla. Está estrictamente prohibido que alguna autoridad nos prive de la vida. No hay ninguna excepción a ello. Jamás se nos puede privar de la vida. Posteriormente, después de la vida, ¿qué es lo que más valoramos todos? Nuestra libertad. Y la libertad, aquí les van unas reglas esenciales que debe de observar toda autoridad en materia penal, sin excepción y para cualquier persona. ¿Cuáles son las razones legales por las que se me puede privar de la vida? A mí o a cualquier otra persona o a cualquier otro individuo. No importa si es mexicano, si es extranjero. Primero, flagrante delito. ¿Qué es flagrante delito? Cuando se me sorprende cometiendo el delito en ese momento, en el momento en que estoy cometiendo el delito. O posteriormente de que cometí el delito, la autoridad no deja de perseguirme. ¿Cómo puede ser esa persecución? Puede ser física, puede ser a través incluso de videocámaras de la calle. ¿Cuál es la otra razón por la que se me puede privar de la libertad? El caso urgente. ¿Quién lo va a determinar? El Ministerio Público. Cuando existe el riesgo de que yo me pueda dar a la fuga, es decir, que me fugue. ¿Qué otro motivo hay para que se me prive de la libertad? A través de la orden de aprehensión. ¿Quién ordena la orden de aprehensión? Única y exclusivamente el juez. No puede ser otra autoridad, es un juez, a través de un mandamiento por escrito. Debe estar firmado por él. ¿Cuál es la otra razón por la que se me puede privar legalmente de la libertad? Por una sentencia condenatoria. ¿Quién dicta las sentencias condenatorias? Los jueces. No puede ser otra autoridad. Única y exclusivamente son los jueces. No hay excepción a esa regla tampoco. ¿Cuál es la otra razón por la que a mí se me puede privar de la libertad? Es lo que se le llama el arraigo domiciliario. ¿Por cuánto tiempo se me puede privar máximo de la libertad en ese supuesto? Como lo establece la Constitución, como la Constitución mexicana, por 80 días. Entonces, ¿cuáles son las razones? Vamos a repasarlas rápidamente por las que se me puede privar de la libertad legalmente. Flagrante delito, caso urgente, sentencia condenatoria, orden de aprehensión y arraigo domiciliario. Una vez que hemos establecido cuáles son los derechos básicos en materia penal que toda persona tiene, toda persona sin excepción, no me importa si es mexicano o es extranjero, en caso de que a mí se me prive legalmente de la libertad, ¿qué es lo que se debe de seguir? Es todo un procedimiento. No se me puede privar de la libertad sin ese procedimiento. ¿Quién investiga en nuestro país los delitos? ¿Quién tiene esa facultad? El Ministerio Público. ¿Quién condena? El juez. ¿Hay alguna excepción a lo que comenté? No existe. ¿Cómo se empieza a hacer la investigación? ¿Quién la lleva a cabo? Quedamos en que es el Ministerio Público. Habrá una investigación inicial
Comienza con la presentación de ¿qué? De una denuncia o una querella. ¿Qué es la denuncia o querella? La denuncia es la noticia que una persona le da a la autoridad, al Ministerio Público, de que probablemente se acaba de cometer un delito, una conducta criminal. La querella. ¿Cuál es la diferencia con la querella? El afectado es el único que puede promover, que puede dar ese aviso de ese probable delito, que puede, diríamos vulgarmente, avisarle al Ministerio Público de que yo probablemente cometí un delito, un crimen. Posteriormente de ahí, ¿qué sigue? Si hay detenido ante MP, jamás, si es con detenido, jamás puede exceder de las 96 horas. La regla general es de 48 horas. En que me pueda detener ¿quién? El Ministerio Público o la Fiscalía. Pero si se trata de delincuencia organizada, máximo son 96 horas. No hay excepciones a reglas jamás. Y todo Ministerio Público las debe de observar cuando yo estoy detenido en las instalaciones del Ministerio Público. Posteriormente a ello, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Determina dentro de esas 48 horas o 96 horas que sí hay elementos, que sí puede haber elementos de que me estén incriminando. En ese momento se tiene que pasar ante el juez. ¿Y qué pasa con el juez? ¿Qué labor va a tener el juez? ¿Qué control legal va a tener el juez? Va a tener el control legal dentro del plazo de las 72 horas. Ya salí de MP, dije máximo 96 horas cuando es delincuencia organizada, 48 horas por regla general. Bueno, y posteriormente yo estoy detenido y el MP considera que hay elementos legales, de hecho, que me pueden incriminar. Jamás lo decide el MP, él hace la investigación y se hace de los indicios, de los elementos probatorios. Él determina que sí, muy bien, pasamos con el juez. Y el juez, ¿cuánto tiempo puedo estar en la siguiente etapa frente al juez? 72 horas es la regla general, pero mi litigante, mi abogado, puede duplicar. Muy bien, una vez que estamos con el juez, retomamos la regla. La regla la establece la Constitución. Máximo son 144 horas. La regla general es de 72 horas. Pero el litigante, mi abogado defensor, puede solicitar que se duplique ese plazo. Es una facultad que tiene, porque así lo ordena la Constitución. No más de 144 horas. ¿Hay alguna excepción? No la hay. Y un derecho que toda persona tiene dentro de cualquier etapa del procedimiento penal es estar asistido de su abogado. Un abogado con cédula profesional, titulado. Es un derecho que se tiene en toda etapa del procedimiento penal. Es un derecho constitucional. Es un derecho que tiene tanto un mexicano como un extranjero. No hay excepción a que alguna persona no esté asistida de su abogado, de su defensor. Puede ser un defensor particular, el que uno contrate, o también se tiene derecho, en caso de que uno no lo contrate, porque no tiene dinero o no tienes con quién, que se te designe un abogado público del Estado. ¿Hay alguna excepción a lo que acabo de comentar? Jamás. Y es en cualquier etapa del procedimiento penal, desde el MP hasta cuando estamos hablando de la sentencia en materia penal. Nunca hay excepciones a eso, no, nunca hay excepciones y son derechos que todos tenemos. Muy bien. Entonces, cuando pasa ese término de máximo 144 horas, mínimo, bueno, la regla general es de 72 horas, pero tu abogado o tu defensor puede solicitar que se duplique ese plazo. Es decir, hablamos de 144 horas, así lo establece la Constitución. Muy bien. ¿Ahí qué se va a dictar en esa etapa? Bueno, ahí estás frente al juez, es lo que se le llama el juez de control, y él va a determinar, porque eso es su obligación y es una competencia que tiene, si se abstiene si dicta lo que se llama el auto de vinculación a proceso, o también puede decir no hay elementos y no se dicta el auto de vinculación a proceso. Bueno, posteriormente a esa etapa viene la investigación complementaria. Obviamente si se dictó el auto de vinculación a proceso.
Si no se dictó, pues bueno, si no hay elementos, pues te van a decir, bueno, pues regrese a su casa y bueno, pues no hay está fuera de este procedimiento penal. Viene la investigación complementaria, si se dictó el auto de vinculación a proceso. ¿Y ahí qué va a pasar? Es desde la formulación de la imputación. La imputación es saber cuál es el delito o delitos que presuntamente yo realicé. No estoy diciendo que se realizaron, porque en todo caso eso se determina en unas sentencias presuntamente. Necesito conocer de qué delito se me está acusando, o delitos también. Muy bien. Y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Recuerden, la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público. Muy bien. Después de esa etapa que viene, después de la investigación complementaria, viene una etapa que aquí es donde nos puede funcionar a todos. Y es la etapa intermedia. Es la etapa intermedia. ¿Y ahí qué pasa? Comprende desde la formulación de la acusación, es decir, qué delito o delitos se menciona que yo pude haber cometido, no se ha determinado eso. ¿Y hasta cuándo viene eso? Hasta la etapa de la apertura del juicio. La apertura del juicio es cuando ya estás frente al juez y bueno, y de ese juicio van a hacer una sentencia. Pero ¿por qué nos interesa la etapa intermedia? ¿Cuál es la novedad? Una de las novedades que tiene este sistema, que tiene muchas, pero esta es algo que nos puede servir a cualquier persona, sin excepción. Que aquí, si hablamos de delitos que son cometidos por culpa, es decir, culpa quiere decir que tú no quisiste cometer el delito, pero lo cometiste. Un ejemplo, no te quise matar, pero sabes que estaba jugando contigo, te tiré y te diste un golpe en el cráneo y perdiste la vida. No te quise matar, no te quise matar, pero te maté. Porque al momento de estar forcejeando contigo, sí se puede prever que yo te puedo tirar o tú me puedes tirar y te puedo lesionar, o simplemente un mal golpe y bueno, pues puedes privar de la vida a esa persona. Y también cuando nada más la denuncia la puede levantar la víctima o el ofendido, es decir, cuando es por querella. Todos aquellos delitos que diga la ley penal se perseguirá a petición de partes, son de querella. Y cuando se trate de delitos patrimoniales es, por ejemplo, el robo, que fue cometido sin violencia. A lo mejor yo me robo estos lentes, estos anteojos. Bueno, son míos, pero vamos a pensar que no son míos y me los robo, ¿no? Sobre las personas, bueno, no hubo violencia, bueno, simplemente me los llevé. Ok, en esos casos, en la etapa intermedia, las dos partes, tanto víctima como ofendido, y quien, pues vaya, ya propiamente está diciendo que sí cometí el delito, ahí hay dos remedios para evitar el juicio, y desde luego, pues para evitar ir a prisión. Uno es la suspensión condicional y otro los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional es la terminación anticipada del proceso penal pagando el daño hecho y cumpliendo los requisitos de ley. De nuevo, me robé estos lentes. Muy bien. ¿Cuánto cuestan estos lentes? Por ejemplo, 3,000 pesos. Muy bien. Llegamos en esa etapa intermedia, digo, si me lo robé, ok, ten tus 3,000 pesos. Firmamos el convenio. Yo me voy a mi casa y tú te vas con tus 3,000 pesos. ¿Evito la cárcel? Sí, evito la cárcel. Esa es una de las novedades. Y la otra son los acuerdos reparatorios. Yo digo que sí cometí la conducta. Muy bien. Estoy en los supuestos que acabo de decir. Muy bien. Entonces, la víctima ofendido y quien cometió el delito llegan a un acuerdo. ¿Para qué? Llegan a un acuerdo para resolver el conflicto. Dices, ok, págame el daño ocasionado, págame el perjuicio ocasionado, firmamos el convenio, muy bien. La víctima o ofendido se van a su casa y yo también me voy a mi casa. Evito el juicio. Eso es algo novedoso de este sistema. La otra etapa es el juicio, que finalmente se lleva a cabo frente a un juez. Y es el que va a determinar si hubo delito o no hubo delito. Fuera de esos casos que acabo de mencionar, lo repito, fuera de los supuestos que dije, que se te puede privar legalmente de la libertad, fuera de esos casos, los demás casos que alguien me pueda mencionar serán casos ilegales e irán en contra de